Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Por favor, me confirman que se escucha. Se escucha un dedito arriba, una Profesor, señal. sí se le escucha. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, jóvenes, iniciaremos entonces con esta nueva disciplina. Ya hemos un poco organizado nuestra secuencia, ¿no? Y habíamos dicho nosotros que íbamos a trabajar ahora las disciplinas. Ya hemos visto la historia de la filosofía y ahora vamos a ver algunas disciplinas que son importantes para nosotros, ¿ya? Tal vez esta sea una de las más importantes por el contexto en el que nos encontramos, ¿ya? Si estamos aquí en la universidad es porque creemos que la ciencia ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿no? Si alguien está enfermo, podría recurrir a un chamán o a un médico. Ambos ofrecen curarte la enfermedad. Sin embargo, nosotros le prestamos importancia a que el médico ha sido formado en la universidad con conocimientos científicos que van a procurar que su labor sea cada vez más, resulte cada vez más efectiva para curarnos. Yo creo que nadie que esté aquí en la sala preferiría un chamán sobre un médico. Entonces, ahí nos damos cuenta de que nosotros confiamos en el conocimiento científico. Hay muchos negocios, hay muchas personas que de repente tienen un apremio económico, sacan su mesa a la calle y empiezan a ofrecer alguna comida. Son los emprendedores, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que quien estudia administración en la universidad va a tener mayores herramientas para luego poder poner un emprendimiento, un negocio que sea rentable. Consideramos de repente que le van a enseñar lo que es un estudio de mercado, una propuesta de valor diferencial del producto, pero confiamos que se han formado en la universidad de tal manera que su labor sea el médico para curar, sea el administrador para dirigir un negocio, sea el sociólogo para administrar un estudio sociológico de algún tipo de grupo humano, sea de repente el biólogo para poder estudiar una planta. Consideramos que ese estudio va a ser mucho más importante, mucho más relevante, mucho más preciso, porque está haciendo uso de la ciencia. Entonces, no todos aquí en la sala tenemos esa convicción, ¿no? De que la ciencia es útil, es importante. Por eso la epistemología no estudia la realidad. O sea, la epistemología no va a estudiar al hombre, no va a estudiar al árbol. Al hombre lo estudia la antropología, ¿no? Lo estudia la biología. Al árbol lo estudia la biología, de repente la botánica. ¿Qué estudia la epistemología entonces? La epistemología estudia a la antropología, a la biología, a la física, a la sociología. Es decir, la epistemología estudia lo que sería conocido como el conocimiento científico, ¿no? O sea, la epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar principalmente el conocimiento científico. Ahí tenemos, ¿no? Su etimología. Logos ya sabemos que es teoría y ya sabemos que epistema es ciencia. Entonces está ligada a lo que es el tema del conocimiento científico. ¿Ya? Ya saben que si hay alguna pregunta en cualquier momento la pueden plantear, si no sobre el final, también damos un tiempo para las preguntas. Ahora, si hablamos de un conocimiento científico, también tendríamos que decir que hay conocimientos no científicos. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes de repente es católico o tiene alguna religión, de repente su religión, como los católicos, les han dicho que María es el único ser humano cuyo cuerpo, después de su muerte, no permaneció en la tierra, sino que María fue elevada a los cielos en cuerpo y alma. Ahora, ese conocimiento que tienen ustedes es religioso, no se basa en la ciencia, no se basa en el uso de la razón, se basa en el uso de la fe. Entonces, puedes tú tener conocimientos religiosos, pero esos conocimientos religiosos no son parte del interés de la ciencia.
También hay conocimientos filosóficos, ¿no? La semana pasada, cuando decíamos que nuestro amigo Kant nos proponía la existencia del noumeno, nos decía, ¿no? Se puede conocer solamente el fenómeno, pero no se puede conocer el noumeno. Pues, ¿qué nos deja entrever? Que el noumeno también, ¿no? Es una sección a la que no se puede entrar por la ciencia, sino que es un conocimiento filosófico. Hay ciertos conocimientos filosóficos que no son de interés de la ciencia. Cuando de repente ustedes, de niños, han encontrado un enchufe y han metido un clavo en el enchufe, han tenido una descarga de corriente. A partir de ese momento, yo estoy seguro que no volverán, ¿no?, a poner un clavo en un enchufe de corriente. Ese es un conocimiento empírico. Pues son conocimientos que se obtienen de otra manera. No todos los conocimientos que tenemos en nuestro cerebro son producto de la ciencia. Hay conocimientos que son obtenidos de diferentes formas. Entonces, en el caso de la epistemología, le interesa solamente el conocimiento científico. ¿Ya? No le podemos preguntar por Dios, no le podemos preguntar por el alma, no le podemos preguntar por el mundo de las ideas de Platón, no le podemos preguntar por el noumeno, porque son conocimientos externos, que no tienen que ver nada con la ciencia. Ahora, ¿cuáles son los temas que estudia la epistemología? Lo primero que estudia es la fundamentación de la ciencia. ¿Qué quiere decir fundamentación? Fundamentación no quiere decir lo que hace de alguna manera que algo sea considerado ciencia. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, profesor, yo he leído que el siglo pasado existía una pseudociencia que se llamaba la frenología. ¿Qué planteaba la frenología? La frenología planteaba de que la inteligencia se podía determinar de acuerdo al tamaño de la cabeza de las personas, de tal manera que los más cabezones eran más inteligentes. Entonces, esa pseudociencia, cuando quiso presentarse como ciencia, el autor dijo, no, yo quiero presentar la frenología. Automáticamente la epistemología dice, no, tú no eres ciencia porque no cumples con los requisitos de la ciencia. Entonces, hay ciertos criterios que deben tener los conocimientos para hacer ciencia. Estamos a fin de año. De repente alguno de ustedes eh, ver su horóscopo. Pues yo siempre en fin de año me compro mi horóscopo de Agatha Liz, porque quiero saber qué me va a pasar el siguiente año. De repente encuentro el amor, de repente encuentro algún tipo de situación que me permita a mí decir, wow, qué me va a pasar el siguiente año. Ahí está lo que conocemos como el famoso astrología, ¿no? La astrología. Pues diríamos, la astrología es ciencia, eso que dicen, ¿no? Que quienes nacen en Piscis son románticos, que quienes nacen en Tauro son violentos, que quienes nacen en Virgo son sensuales. Eso no es un conocimiento científico. Entonces, la epistemología le dice, oye, astrología, tú no puedes entrar en la ciencia porque no tienes tales características. Entonces, esa es la fundamentación de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un conjunto de conocimientos sean considerados ciencia y que no? Segundo tema de la epistemología. El segundo tema de la epistemología tiene que ver con la estructura de la ciencia, es decir, toda ciencia, ¿no? La sociología, la historia, la antropología, la biología, la física, la química, tienen que tener elementos que la conforman. Entonces, vamos a conocer también cuáles son los elementos que conforman la ciencia. Sería el segundo tema de la epistemología. El tercer tema es el método científico. La palabra método significa camino. Entonces, lo que nos quiere decir es que hay una forma en la cual, para poder tener una respuesta a un problema, yo siguiendo el método científico debo encontrar la solución al problema. Piensen de repente en el momento del COVID. En el momento del COVID nos enfermábamos.
La gente se moría. La ciencia intervino y creó una vacuna. La vacuna es la solución al problema del COVID. Pero la vacuna no se obtuvo en un día ni en dos. Tuvo que pasar una serie de etapas que le permitieron saber que la vacuna era efectiva contra el COVID. Otras personas, de repente se acuerdan porque eran más pequeños, decían, ¿no? Para prevenir el contagio del COVID hay que tomar ivermectina. Y se veía que le poníamos gotitas, ¿no? Gotitas al agua cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría eso de que ese conocimiento no es científico. Alguien lo dijo, de repente fue un médico el que lo dijo. Sin embargo, la forma como se obtuvo el hecho de considerar que la ivermectina curaba el COVID no sería un hallazgo científico, sino habrá sido de repente una intuición o de repente un negocio de quienes promovían el uso de la ivermectina. Pero científico no es. Entonces ahí vamos a ver cómo es que para poder obtener resultados científicos vamos a seguir una serie de pasos, ¿no? Que debemos irlos cumpliendo al pie de la letra. Es como una receta, ¿no? Si alguno de ustedes sabe cocinar y en algún momento ha cocinado según una receta que les han brindado, saben, ¿no? De repente que cuando uno prepara ceviche, el sabor del ceviche es diferente si es que yo tengo el limón en la fuente y echo el pescado, así tengo el pescado y echo el limón. Es diferente si yo tengo un recipiente de vidrio, un recipiente de acero, un recipiente de madera, un recipiente de plástico. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo cuando se prepara un ceviche es generando una reacción química, ¿no? Una reacción química del limón que produce la carne de pescado. Entonces, la forma como uno sigue esas secuencias va a generar que el resultado sea más cercano a lo que yo quiero conseguir. Si yo incumplo con un pedacito, uy, no tengo limón, le echo naranja, no queda igual. Si yo digo, uy, no tengo tiempo para esperar 15 minutos para que el limón cuaje, lo voy a poner en el microondas para que caliente más rápido. No cuaja. Entonces, el método científico es lo mismo. El método científico te va a dar una serie de pasos que tú tienes que cumplir. Si no los cumples, lo más seguro es que los resultados que obtengan no sean los óptimos, no sean los que realmente requieres obtener. ¿Ya? Y el cuarto tema de lo que sería la epistemología sería el tema de las condiciones de validez del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir la palabra validez? O sea, obviamente lo ideal sería de que si yo obtengo un conocimiento científico, se obtenga una validez del 100%. Es decir, que siempre que yo aplique esto, va a tener tal resultado. Pero sabemos que hay excepciones. Por ejemplo, ¿no? Una conquista de los científicos de la física es haber logrado obtener el hecho de sostener que la gravedad es de 9,8. O sea, ahí hay una medida que representa a la fuerza de gravedad y esa medida es de 9,8. Sin embargo, ustedes saben de que la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra está achatada en los polos y está extendida en el Ecuador. Entonces, en Ecuador, por ser un poco más extensa la masa, la gravedad es un poco mayor. No llegará a ser 20 ni 19, ¿no? Pero es unas décimas mayor. De igual manera, en los polos, por tener menos masa, definitivamente también tiene una menor gravedad. Entonces, la validez del conocimiento científico obtenido en la gravedad mide 9,8 tiene ciertos límites, pero eso no impide de que el conocimiento que tengamos de la medida de la gravedad sea realmente útil. Profesor, ¿es verdad que el fumar causa cáncer? Claro que sí. Profesor, en la esquina de mi casa hay un chino, un chifa donde hay un chino, y yo veo al chino fumar todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo veo desde que era chiquito. Yo veo que el viejito ya tiene como 80 años ahora y sigue fumando y no le ha dado cáncer. Ah, que de repente su organismo desarrolla ciertos anticuerpos
que evitan que se desarrolle el cáncer. Sin embargo, de manera general, es muy probable, conocido científicamente, de que se presente de esa manera el tema de este punto. Entonces, la validez tiene que ver con eso, ¿no? Con la cantidad de alguna manera de confianza que tenemos en el conocimiento científico obtenido. ¿Ya? Entonces también es importante eso, ¿no? Porque si bien es cierto, la ciencia da conocimientos seguros, pueden haber excepciones, lo que no debilita la ciencia, lo que hace más bien que la ciencia sea más importante porque tenemos que ir conociendo, ¿no? Cuáles son esos efectos contrarios. Ustedes recordarán también que cuando fue el tema de la vacuna, de repente tenían un pariente y le dijeron, ¿no? Tu pariente no se puede vacunar. Decía, ¿pero por qué? Lo que pasa es que él, por ejemplo, tiene problemas cardíacos. Entonces, para las personas que tienen problemas cardíacos, de repente la vacuna le hacía más daño que bien. O de repente, ¿no? Lo primero que te hace un médico cuando vas al hospital te pregunta, ¿no? ¿Alérgico a algún documento? ¿Algún medicamento, perdón? Entonces te dice, ¿alérgico a la penicilina? Entonces tú le dices, no. Entonces, ya, entonces te pueden inocular. Pero de repente si le dices que sí o no sabes si es algo, lo que te inyecten te va a hacer daño. Entonces, hay ciertas condiciones de validez, ¿no? Hay ciertos elementos que deben estar presentes para poder generar ese tipo de conocimiento. ¿Ya? Hasta ahí alguna consulta. Le seguimos y luego veamos si aparece por ahí alguna consulta. Luego tenemos, miren, ¿no? Algo importante. Si estamos diciendo que la epistemología estudia la ciencia, recuerden ustedes que cuando dijimos que la nociología estudia el conocimiento, tuvimos que definir el conocimiento. Entonces, lo lógico es que ahora definamos la ciencia. Hasta el momento no hemos definido la ciencia. Ahora vamos a definir la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Sería la pregunta cajón. Miren lo que nos dice, ¿no? Perdón. La ciencia es un conjunto ordenado sistemáticamente de conocimientos acerca del universo. Vamos a empezar por la parte final. ¿Qué quiere decir que la ciencia estudia el universo? Por ejemplo, tendría que preguntarnos, profesor, ¿la ciencia estudia Júpiter? A ver, preguntemos, ¿no? ¿Júpiter está en el universo? Sí. Entonces la ciencia estudia Júpiter. ¿A través de qué es ciencia? A través de la astronomía. La astronomía es la ciencia que nos permite estudiar a Júpiter. Profesor, ¿el COVID le interesa la ciencia? Claro. ¿El COVID queda en el universo? Sí. Está aquí, está rondando. Entonces, sí, la ciencia estudia al COVID, estudia lo que sería el tema de un elemento de ese universo. Profesor, ¿la ciencia estudia a la iglesia? Claro, la sociología, la antropología estudian, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene la iglesia en las sociedades? Profesor, ¿la ciencia estudia el alma? A ver, primero dime, ¿no? ¿En qué parte del universo está el alma? Si tú me dices que el alma está en el pie, yo la buscaré en el pie. Si tú me dices que el alma está en la cabeza, yo la buscaré en la cabeza. Si tú me dices que el alma está en el corazón, yo la buscaré en el corazón. Pero si no me dice dónde está, yo no puedo estudiar el alma. Profesor, ¿la ciencia puede estudiar a Dios? Dime dónde está Dios. Dios está en Júpiter, Dios está en Urano, Dios está en la Tierra, Dios está en las nubes, Dios está en las plantas. Entonces, si tú me dices dónde está, yo lo voy a poder investigar. Pero si tú no me dices dónde está, yo no lo voy a poder investigar. Por eso recuerden que la ciencia no estudia a Dios, porque no tiene un lugar en el universo. La ciencia estudia los elementos que pertenecen al universo. Ahora no dice algo más, ¿no? ¿Qué quiere decir ordenado sistemáticamente? O sea que la ciencia no es solamente una suma de proposiciones, sino que tienen que estar interconectadas. Por ejemplo, ¿no?
Yo ahorita, y muchos profesores le pasa lo mismo que a mí, ya llegamos a fin de año con la voz destrozada. O sea, ya mi voz no es la de inicio de año. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que mi faringe está con problemas, pero mi faringe está conectada a los pulmones, está conectada a los bronquios, está conectada a lo que puede ser otros órganos. Entonces, que un órgano funcione mal hace que todo el sistema funcione mal. Por eso decimos de que los cortes tienen que ser dados sistemáticamente, ¿no? Porque tienen que estar todos en coordinación. No puede ser que haya un conocimiento para esto y no haya un conocimiento para esto otro. Si es de la ciencia, tiene que estar vinculado con esos elementos. Eso es importante para poder trabajarlo y poder tener en cuenta ese elemento, ¿no? Entonces, es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Mediante la aplicación del método científico. Nos vuelve a aparecer esta palabrita método científico, que es muy importante para abordar la ciencia. Entonces aquí tenemos lo que es el tema del método científico. Y aquí tenemos sus características. Vamos a mencionar sus 5 características. Vayan viéndolo un ratito, por favor. Voy a estornudar un ratito, por favor. Ya, entonces pasamos a ver las características. Ya me imagino que mientras estuve viendo el tema de mi resfrío, tenemos aquí 5 características. 5 características. ¿Cuál es la característica primera? Ser objetivo. El conocimiento científico, perdón, tiene que ser objetivo. Ahí lo que podemos hacer es contrastar que algo es objetivo y que algo es subjetivo. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué color son las letras que están en la diapositiva? Ustedes van a decir que hay letras rojas y negras. Entonces, eso es el objetivo, porque están diciendo una propiedad de las letras de las diapositivas que pueden ser contrastadas por todos. Estamos describiendo tal y como es. Pero si de repente yo digo, estas letras son bonitas, de repente te parecen bonitas, de repente a mí no me parecen bonitas, entonces ahí estamos siendo subjetivos. La ciencia lo que busca es que veamos propiedades de los objetos, de las cosas, de los hechos, de los fenómenos que puedan ser descritas tal y como son. Si yo digo, ¿no? No sé, vamos a prender la cámara para poner un ejemplo. Si yo digo de repente, la billetera es verde, entonces yo ahí estoy diciendo una falsedad, ¿no? Porque la billetera es marrón, ¿no? Entonces, si yo digo la billetera es marrón, ya empiezo a poder estudiar científicamente la billetera porque estoy dando una propiedad que puede ser contrastable, que es contrastable con todos. Por eso la ciencia es un conocimiento que se basa con la característica de ser objetivo. Acá decíamos que ya lo que ya hemos más o menos trabajado, que es que la ciencia también es un conocimiento metódico. Y acá también tenemos una serie de secuencias de reglas y pasos que nos pueden ayudar a poder saber que la ciencia sigue, ¿no? Ese tipo de elementos que tener en cuenta ese tipo de situaciones.
Eso también es importante tener en consideración, ¿no? Una serie de secuencias, de reglas, de pasos que nos permitan diciendo paso uno, paso dos, paso tres. Eso tenemos que hacer para poder obtener este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? En lo que es la estadística. La estadística es una ciencia. Y de repente ustedes han visto de que la estadística, cuando son elecciones presidenciales, haciendo una encuesta a 1.100 personas, puede obtener una representación de 20 millones de personas. Pero para que pase eso, esas 1.100 personas no son cualquier persona, ¿no? Son obtenidas mediante ciertos métodos, mediante ciertas reglas que van a permitir identificar quiénes son esas características de personas que pueden ser parte de mi estudio. Entonces ahí estamos diciendo cuáles son las reglas que da la estadística para en este caso obtener muestras representativas. Cuando de repente eh, la sociología detecta una disfunción en la sociedad. Por ejemplo, estudiamos la delincuencia. Oye, la delincuencia está aumentando. Entonces, la sociología puede estudiar la delincuencia, pero para estudiar la delincuencia tiene que estudiarla siguiendo una serie de reglas y pasos. Por eso decimos que la ciencia es metódica. ¿Ya? También la ciencia es racional. ¿Qué quiere decir que la ciencia sea racional? Quiere decir que algo muy importante, ¿no? Porque a veces vinculamos la ciencia solamente a lo empírico, pero lo que nos está haciendo recordar, haciendo mención, haciendo que se resalte, es que en el conocimiento científico también interviene la razón. ¿De qué modo, de qué forma interviene la razón? Porque la razón va a ordenar la coherencia de lo que sabemos. La razón va a poder determinar la coherencia en la que estamos de repente teniendo en cuenta lo que estamos haciendo. Va a tener que desarrollar conceptos, va a tener que desarrollar ciertos conocimientos basados en conceptos que también son importantes para el tema de la ciencia. Cuarta característica. La cuarta característica nos dice que se sustenta en pruebas y demostraciones. ¿Qué quiere decir que se sustenta en pruebas y demostraciones? Quiere decir que a la ciencia le vamos a pedir que si afirma algo, lo pruebe. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo de que eh, el ser humano que fuma constantemente padece cáncer, yo tengo que traer personas que hayan fumado constantemente, que tengan cáncer, de pulmón principalmente, porque eso va a generar de que se tenga la seguridad de que realmente podamos decir que eso se ha generado. Yo no puedo decir simplemente que voy a decir, ay, a quienes toman agua en las mañanas, van a ser más altos. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué personas son las que tú has tenido en consideración para poder decir que eso pasa? Si no te puede dar pruebas, simplemente tendríamos que decir que no puede ser considerado un conocimiento científico. Conocimiento científico es importante por eso, porque te va a dar una serie de pruebas que nos van a permitir a nosotros poder establecer el hecho de que se va a cumplir lo que la prueba va a anticipar. ¿Ya? Y lo último, y miren que esta característica es lo que diferencia a lo que sería el tema de la, de la, a lo que sería el tema de la filosofía. Es que se acuerdan cuando veíamos las características de la filosofía, decíamos que la filosofía es totalizadora. En cambio, ¿qué decimos de la ciencia? Decimos que la ciencia es regional. El ejemplo más claro, el ejemplo más claro podría ser el ejemplo de lo que puede ser la medicina. Ejemplo, ¿no? Profesor, el otro día estaba enfermo. ¿Qué te dolía? Me dolía el corazón. Fui al médico y ¿qué me dijeron? Me dijeron que tenemos que ir a un cardiólogo, porque solamente el cardiólogo analiza lo que sería el tema de el corazón. ¿Se dan cuenta? Cómo hay un especialista que solamente se encarga del corazón.
solamente el corazón. Y bueno, profesor, ya la verdad es que fui al cardiólogo y el cardiólogo y quise aprovechar, ¿no? Ya que estoy con usted, quiero contarle que me duelen los pulmones, pero no me quiso atender. Me dijo, ándate al neumólogo. Pero no me quiso, y fui al neumólogo y le pregunté, ¿no? ¿Qué hago? Ahora estoy un poquito con un problema de repente de lo que podría ser este, la piel. Me dijo, no, yo no puedo ver eso. Ándate al dermatólogo. Que miren, ¿no? Miren cómo la ciencia se va especializando, ¿no? La biología también, ¿no? Hay gente que se dedica solamente a lo que es el tema de las plantas, hay gente que se dedica solamente a lo que son los virus. Entonces, cada ciencia se va especializando, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez más, más regional, ¿no? Y esa es la quinta característica de la ciencia, ¿ya? Ya tenemos las cinco características de la ciencia. Ahora vamos a pasar a otro concepto, la clasificación de las ciencias. Vamos a conocer las ciencias según su estudio y según su función, ¿ya? Según su estudio y según su función. Según su estudio, las ciencias se pueden dividir en dos, lo que serían las ciencias formales y las ciencias prácticas. Ya hemos visto ciencias formales nosotros. Aquí en el salón nadie me puede decir, profesor, yo no conozco ninguna ciencia formal, porque ya la hemos presentado. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos la lógica? Y cuando definimos la lógica dijimos, la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué dijimos que la lógica es una ciencia formal? Porque si yo en este momento digo, ¿no? Este, la diapositiva está escrita en inglés, a la lógica no le importa si esa proposición es verdadera o es falsa. Solamente tiene que ver la validez de ese elemento. Porque las ciencias formales se estudian lo que son entidades ideales, conceptos abstractos. Eso es lo que hace la lógica. También la matemática, ¿no? Por eso siempre un niño, cuando empiece a aprender matemática, a veces con los ejercicios que se plantean, se generan ciertas dudas, ¿no? Porque dice, ¿no? Este, Juan se comió 30 tortas de chocolate. ¿Qué tiene Juan? Y tú le dices, él te dice, está enfermo, porque quien se come 30 chocolates se enferma. No, no estamos hablando de lo que es el tema de la realidad, es un ejercicio matemático, le explicamos, ¿no? Puedo decir que se comió 30 tortas de chocolate, que se comió 30 cuchillos, que se comió 30 30 pasadores. Lo que importa es que yo estoy representando el número en 30. Entonces, la lógica por eso y la matemática son ciencias formales. El segundo tipo de ciencias, según el objeto de estudio, son las ciencias prácticas. Y las prácticas ya son las ciencias observables, ¿no? Observables. Ya, para tener eso de aquí, ¿qué podemos decir? Lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, ahí encontramos lo que son las ciencias sociales y lo que son las ciencias naturales. Por ejemplo, la sociología. Profesor, la sociología estudia la sociedad. Ah, la sociedad es observable, claro. Profesor, la biología estudia el virus. El virus es observable, claro. Son ciencias fácticas que se pueden conocer en la realidad. Tienen entidades observables que las sustentan. Entonces serían los dos tipos de ciencias según su objeto de estudio. Ahora, según su función. Según su función tenemos ciencias puras y tenemos ciencias aplicadas. ¿Qué queremos decir con las ciencias puras y con las ciencias aplicadas? Aquí está facilito. Miren, las ciencias puras lo que hacen es describir, explicar y predecir.
Ese es el principio de las ciencias puras. Describir, explicar y predecir. Las ciencias aplicadas lo que hacen es desarrollar tecnología. Una ciencia pura, la física. Una ciencia pura, la química. Una ciencia aplicada, la ingeniería de sistemas. Vamos a ver, y estas cuatro características de las ciencias puras aplicadas son las que serían también las funciones de la ciencia. Y ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la ciencia. La ciencia tiene cuatro funciones: describir, explicar, predecir y aplicar. Vamos a poner un ejemplo de las tres, de las cuatro, perdón. A ver, vamos a poner la cámara nuevamente porque nos puede ayudar un poquito a entender mejor esto. En este momento, ustedes están viendo a través de la cámara una pequeña agendita. Es una pequeña agendita. Entonces están viendo que está siendo sostenida por mis dos dedos, por mi dedo pulgar y por mi dedo medio. En este momento voy a soltar la agendita. Yo estoy observando y puedo describir lo que estoy viendo. ¿Qué describo? Digo, ¿no? Cuando la agenda se quedó en el vacío, la agenda tuvo una dirección vertical descendente. Eso es describir. Por eso la ciencia que hace, la ciencia a través de la descripción registra propiedades, relaciones, duraciones y estructuras de los objetos, fenómenos o eventos. En este caso he descrito una relación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cae? De repente puedo ver quién se demora más, quién se demora menos. De repente puedo ver si el objeto es rectangular, si el objeto es circular, si el objeto es duro, si el objeto es suave. Ahí estoy cumpliendo con la función de descripción de la ciencia. Ahora, volviendo al ejemplo, la explicación. La pregunta es, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? Y ahí ya tenemos otro tipo de análisis. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Newton? Newton nos dice que lo que hay es una fuerza de gravedad que la masa de la Tierra atrae a los objetos más pequeños. En el espacio, si yo me vuelvo astronauta y llevo mi agenda al espacio y la suelto en el espacio, ¿la agenda se cae o se queda suspendida? Se queda suspendida. Puede quedar suspendida eternamente. ¿Por qué? Porque se produce ese tema de que no hay gravedad en el espacio. Entonces, cuando explicamos algo, vamos a buscar las causas. Para la ciencia, nada se genera por generación espontánea. Si yo estoy mal de la garganta, no se produjo porque sí, se ha producido porque yo he hecho algunas cosas que han hecho que mi garganta esté mal. De repente he tomado cosas heladas, de repente he hablado mucho, pero lo que está claro es de que algo ha generado que se ponga mi voz así. Entonces ahí nos damos cuenta que se podemos explicar. Luego podemos predecir. ¿Cuándo predecimos algo? Predecimos algo cuando, ya digo, ¿no? Profesor, yo vi el ejemplo de la agendita, pero ¿pasará lo mismo con mi celular? De repente mi celular se queda suspendido en el aire. No, no. Yo puedo predecir que otro cuerpo similar al de mi agendita va a tener el mismo resultado que mi agendita. Entonces ahí tenemos claridad en decir de que se está produciendo la posibilidad de predecir lo que va a ocurrir. O sea, la ciencia nos permite predecir el futuro. Profesor, a partir de hoy día voy a comer todos los días en el desayuno pollo broster. En la cena, pollo a la brasa. En el almuerzo, bistec pobre. Yo les aseguro que puedo predecir
que esa persona que va a comer eso de manera permanente va a subir de peso. Todavía no sube de peso, pero yo sé que las calorías que tienen esos alimentos no van a poder ser consumidas durante un día de actividad estudiantil. Entonces voy a predecir que va a subir de peso. Yo puedo predecir de peso sabiendo cuántas calorías consume alguien y cuántas desgasta. Por eso decimos de que podemos predecir cosas. La ciencia puede predecir de repente, miren, profesor, hemos ido a la sierra y hemos visto que no está lloviendo. Entonces los plantíos de papa son muy poquitos. No hay muchos plantíos de papa. ¿De qué puedo predecir yo? Si yo veo de que en este mes no está lloviendo y no hay plantío de papa, puedo predecir que en febrero la papa va a subir de precio. Porque al no haber papas, en febrero las papas se van a hacer escasas. Y al ser escasas van a haber más gente que quiere papas. Y eso va a generar de que la papa suba de precio. Entonces, esa es la predicción. Y la aplicación ya es cuando yo esos conocimientos los puedo llevar a la práctica. Por ejemplo, no hubieran aviones si no hubieran físicos. ¿Por qué? Porque, o sea, de repente no lo pensamos de manera directa, pero hay que pensar, ¿no? Si el avión tuviera las alas un poquito más cortas, no volaría. Si el avión tuviera las alas un poquito más largas, tampoco volaría. Las alas tienen que tener una proporción en función del cuerpo del avión. Eso lo sabemos gracias a la física, gracias a la geometría, el tema de los ángulos. Las alas tienen un ángulo determinado para poder estar presente, para poder volar. Si las alas estuvieran a un 90 grados, no volarían. Si las alas estuvieran a 15 grados, no volarían. Eso también lo obtenemos gracias a estos conocimientos. El despegue. ¿Cuántos kilómetros tengo que yo avanzar antes de despegar? Entonces, no habrían aviones si no habría ciencia. Pero más cerquita a nosotros. Todos en este momento tenemos cerca de nosotros un celular. Y nos preguntamos, ¿no? Bueno, cuando veíamos el teléfono, decíamos, el teléfono tiene un cable. El cable va al poste. El poste sigue, de tal manera que cuando yo hablo por teléfono, mi voz va por el poste y llega de repente a Argentina, porque yo podía llamar por teléfono fijo a Argentina, podía llamar también por teléfono fijo a Rusia, pero nos hemos preguntado lo grandioso que es la tecnología, que actualmente podemos hablar sin cables. ¿Cómo es que mi voz que estoy en este momento hablando, yo estoy en San Marcos ahorita, llega de manera automática a alguien que está en San Lorigancho, a alguien que de repente está en Trujillo, a alguien de repente que está en Puno? Porque existe la óptica, ¿no? Y la óptica ha encontrado, por ejemplo, lo que son las ondas hertzianas. Hay ciertas frecuencias en el cielo a través de la cual yo puedo transmitir información para que llegue de dispositivo a dispositivo. Entonces, si yo no podría encontrar esas ondas que van a permitir mandar información, no podría yo sostener que se puede existir el celular, pues. Ese ya sería el tema aplicado. Siguiente. Ahora vamos a encontrar, tanto que hemos hablado de él, del método científico. De manera general vamos a mencionar que el método científico tiene cuatro partes. Primero se plantea el problema, que es una dificultad que se presente ante nuestra experiencia. Luego tenemos la hipótesis, que es una respuesta tentativa al problema que se presenta. Luego tenemos la contrastación, que es cuando sometemos a prueba lo establecido. Y luego tenemos el análisis de datos, que es cuando confirmamos los elementos con lo que vamos a ir desarrollando. Ahí tenemos justamente el tema de estos cuatro elementos que son parte de
nuestro método científico. Vamos a poner un ejemplo. Problema. Profesor, la gente se está muriendo. Hipótesis. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser el aire, puede ser el agua. Contrastación. Hago pruebas. Hago pruebas que me permitan a mí saber qué está matando a la gente. El agua, el aire, un virus, la bacteria. Ahí tenemos lo que son las pruebas. Y luego comparo los datos. Es verdad, ¿no? A estas 10 personas les di de tomar agua y se murieron. A estas 10 personas no les di agua y no se murieron. El agua es el problema. Ya, agarro y veo, ¿no? Problemas. Profesor, en mi salón de clase todos se quedan dormidos. ¿Todos se quedan dormidos? Sí, todos se quedan dormidos. Ah, ya, entonces vamos a ver por qué. Hipótesis. Seguro están durmiendo tarde. Hipótesis 2. Seguro no están tomando desayuno. Hipótesis 3. Seguro no les gusta la filosofía. Pues obviamente se aburren y se duermen. Entonces empiezo a contrastar, ¿no? Hago una encuesta y les pregunto, ¿no? ¿A qué hora te duermes? Y veo que me responden 3 a.m., 4 a.m. Oye, pero si te duermes 3 a.m. y yo sé que una persona normal debe dormir 8 horas para estar en un rendimiento óptimo y tú te has dormido a las 3 y te has levantado a las 6 para llegar 7:30 a la pre, has dormido 3 horas, es posible que tú tengas, que esa sea la causa, pues. Ya analicé los datos y me di cuenta que la causa es que están durmiéndose muy tarde. Esa hipótesis fue confirmada, ¿ya? Y lo último, dos conceptos muy importantes en epistemología son el concepto de ley científica y el concepto de teoría científica. ¿Qué es una ley? Una ley la conocemos más por derecho, ¿no? Cuando hablamos de derecho, hablamos que la ley lo que hace es eh, su cumplimiento genera una situación y su incumplimiento genera una situación, pues, ¿no? Profesor, no fui a votar. Ah, la ley dice que tienes una multa. Entonces, en el caso de la ciencia, porque en realidad la ciencia es la que ha traído esa palabra, es cuando encontramos una regularidad en la naturaleza. Cuando uno encuentra una regularidad, y esa regularidad hace que se presente en varios casos, podríamos decir que es universal, se genera lo que sería el tema de una ley científica. Por ejemplo, ¿no? Profesor, he ido a un mercado y he encontrado que el pescado está baratísimo. Ah, seguro es porque hay más pescado. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda. Dice, ¿no? A mayor oferta de producto, que baja el precio. A mayor demanda de producto, que baja, que sube el precio. Entonces son leyes que se han encontrado en la sociedad. La ley de la gravedad que hablábamos también de que los cuerpos son atraídos hacia la masa de la Tierra, también es una ley, una ley. La ley del uso y el desuso también es una ley. O sea, cuando encontramos unas ciertas regularidades, las convertimos en leyes. Y la teoría científica, que es una proposición general sobre fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. O sea, la teoría es más compleja. Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución. O sea, la teoría de la evolución suma diferentes conocimientos que agrupándolos nos permite afirmar de que las personas o los seres que sobreviven no son los más fuertes, sino son los más aptos. Yo he visto de repente que antes existían los dinosaurios y los dinosaurios eran más fuertes que los hombres. Sin embargo, los dinosaurios desaparecieron y los hombres no. Peor aún, yo he visto que ahora hay cucarachas y yo sé que las cucarachas provienen de la época de los dinosaurios. Y yo me pregunto entonces, ¿la cucaracha es más fuerte que el dinosaurio? No, la cucaracha es más apta que el dinosaurio.
Entonces la teoría se forma de haber hecho todo ese diagnóstico de lo que se puede saber. ¿Ya? Entonces tenemos ley científica y teoría científica. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces damos un par de minutitos para que al menos resolvamos alguna de las preguntas y luego alcanzamos las claves en la última parte. ¿Ya? 2 minutitos al menos para que puedan resolver algunas preguntitas. Bueno, entonces en este último minutito, aquí tienen las claves para que puedan saber si han logrado responder adecuadamente las interrogantes de la semana. ¿Ya? Ahí están, por favor. Ya jóvenes, entonces, muy buenos días con todos. Por la fecha, ya solamente queda decirles que pasen unas felices fiestas y ya estaremos en otro fin de semana seguro viendo el tema de la siguiente disciplina filosófica. ¿Ya? Hasta luego. Buenas tardes con todos. Profe, cuídese. Gracias, profesor. Hasta luego.